Buenos días, iglesia. Espero te encuentres bien en tu casita o donde quiera que estés viendo este video, que te encuentres bien, tú, los tuyos. Y bueno, vamos a continuar Juan 5, del 1 al 18. Vamos a leer el texto y después de que lo leamos, oramos y ya luego nos vamos verso a verso en un pasaje maravilloso. Juan 5. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, ese quedaba sano, de cualquier tipo de enfermedad que tuviera. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Pero Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que era Jesús el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero estos, los judíos, aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra, que podamos estar reunidos alrededor de tu palabra, si bien no juntos físicamente, pero sí podemos estar en un mismo espíritu estudiando lo que tú tienes para nosotros. Te pido que seas tú, Señor, en este tiempo, en este momento con nosotros. Ayúdanos a hacer a un lado todo tipo de distracciones, que podamos estar concentrados en lo que tú tienes que hablarnos esta mañana. Y sé propicio a nosotros, Señor, que somos pecadores, te necesitamos. Necesitamos aprender de ti. Yo necesito, Señor, de ti. Ayúdame a exponer tu palabra de manera correcta, que no sea palabra de hombre, sino que seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Solo para recordar algunas cosas que hemos estado viendo en estos 5 capítulos, 4 capítulos de este maravilloso evangelio, de esta maravillosa carta. Primero, quiero recordarte cuál es el propósito de esta carta, Juan 20:31, que dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito de esta carta, de este evangelio. Cuando Juan escribió este evangelio, su propósito fue eso, que la gente que leyera este evangelio creyeran que Jesús es el Hijo, es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él reciban los oyentes la vida eterna en el nombre del Señor Jesucristo. Este evangelio fue escrito ya pasados varios años de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual mucha gente tenía dudas acerca de si nuestro Señor Jesucristo sería el Mesías, el Salvador, el Cristo. Y por eso Juan se da la tarea de escribir los hechos,
pero con un propósito muy bien definido y con un enfoque muy bien definido, que era que la gente que leyera esta carta creyeran. Y cada relato que eso es importante, porque cada relato que tú y yo vemos, cada historia que está escrita tiene un propósito. Está escrita pensando en que la gente al oír sepan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y en consecuencia de ello reciban la vida eterna, ¿no? Entonces, qué maravilloso propósito para esta carta. Entonces, cada relato está perfectamente escogido para ese propósito, para cumplir con ese propósito. Y vamos a hacer una recapitulación muy breve acerca de estos 4 capítulos que hemos visto, y lo que voy a resaltar son las conversaciones que el Señor ha tenido, o encuentros que ha tenido con ciertos personajes, ¿no? Empezando con Juan el Bautista. Aun cuando Juan el Bautista, antes de haberse encontrado con el Señor, tenía muy claro su propósito, tenía muy claro por el cual él estaba en esta tierra, tenía muy claro, pero a partir de que ve al Señor Jesús, a partir de que reconoce al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, empieza su vida muy claramente a señalar hacia Él y a menguar su ministerio, de tal manera que la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra creciera, que su ministerio menguara y que el ministerio del Señor creciera. Lo cual, híjole, gran reflexión nos dejó en ese momento, o nos deja esa parte de la Escritura, al entender que nuestras vidas se deben de dedicar a menguar y que Cristo crezca en mi vida. Y que podamos ser ese apuntador, por así decirlo, esa señal que apunta a nuestro Señor Jesucristo. Luego vimos a Felipe, a Natanael, esos primeros discípulos ahí en el capítulo 1 al final, como Felipe va con Natanael y le dice: hemos encontrado al Cristo. Y entonces el Señor, Natanael va al Señor y el Señor le dice a Natanael, ¿no? Cuando te vi debajo de la higuera, ¿no? Y entonces, sorprendido, Natanael, ¿no? Le dice: hoy, entonces eres en verdad el Cristo. Y le dice: ¿por esto te sorprendes? Te digo, Natanael, que cosas mayores que verás a estas. Otra característica que me llama la atención, específicamente en Felipe y seguramente en Natanael, es que ellos, a partir del encuentro con el Señor, sus vidas se van a caracterizar en apuntar al Mesías, en apuntar al Cristo, al punto en el que hasta muchos de sus discípulos dan la vida por el Señor, mueren como mártires, dando la vida como el Señor. Felipe me encanta porque si tú estudias la vida de Felipe, en los momentos en los que en los evangelios él aparece, él siempre lleva personas al Señor. Siempre se encarga de llevar a las personas al Señor. Esa es la característica de Felipe. Bueno, en el capítulo 2 vimos este primer milagro, las bodas de Canaán, que el Señor hace o que está registrado en este evangelio, y así es como comienza su ministerio. En el capítulo 3, una conversación con Nicodemo, un sacerdote judío de los principales, que va de noche al Señor, y ahí comienza toda una conversación, y en donde pues encontramos el pasaje que muchos conocemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también en ese capítulo encontramos el versículo que dice que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo no entiende esta idea. Nicodemo le dice, ¿no? Pues, ¿qué tendré que entrar al vientre de mi madre? Y el Señor hablaba de un ejemplo físico, de una verdad espiritual, que era necesario que él naciera una nueva naturaleza para poder entrar al reino de los cielos. Esta nueva naturaleza no es dada por hombres, no es dada por algún deseo humano, sino es dada por Dios completamente. Es solamente Dios el que da el nuevo nacimiento. Sí,
respondiendo de que Él toca nuestro corazón y nosotros respondemos al tocar la puerta de nuestro corazón, como de manera figurativa o de manera figurada, que vemos en Apocalipsis, en donde dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, ¿no? Hablando de una comunión con Él, la persona, y de alguna forma tocando el corazón. Y en respuesta a eso es que se produce el nuevo nacimiento, en respuesta en creer en Él, en arrepentirnos, en rendirle nuestro corazón. Digo, puedes ir allá al capítulo 3, y ya sea en los videos, y entrar más en tema. Después vimos a la mujer samaritana en capítulo 4, esta conversación con esta mujer samaritana, y luego la sanación del hijo de un oficial del rey. Y ahí es donde nos quedamos, que este fue el segundo milagro registrado en este evangelio. Hubo muchos más, pero Juan está seleccionando los milagros que él cree pertinentes, necesarios para que creamos, y creyendo tengamos vida, ¿no? Creyendo en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces los está seleccionando muy detalladamente. Pero hay varias características similares en estos encuentros del Señor y estas personas. Una es que escuchan la palabra de Dios. Otra es que ellos reconocen al Señor, rinden su vida, cambia su vida, el Señor les cambia su vida por completo, su naturaleza, y actúan en consecuencia de ello. Empieza a haber hay una reacción inevitable. En todos estos personajes hay una reacción inevitable en consecuencia de escuchar la palabra del Señor, escuchar al Señor. Ellos reconocen al Señor y empiezan a vivir de acuerdo a esta nueva vida, a esta nueva naturaleza que ha sido depositada en ellos. Al punto en el que, como te repito, muchos de los discípulos entregaron su vida al Señor, dieron la vida tanto en su caminar en esta tierra como a la muerte, llegar a ser mártires a causa del Señor. Entonces, ¿tu vida qué apunta? Si el Señor se ha cruzado en tu camino, nuestras vidas deben apuntar a Él, no a nosotros, no a la religión, no a semilla de mostaza, no a cualquier fetiche o cualquier paliativo, ¿no? Se me viene a la mente al bastón que usas para sentirte seguro, sino al Señor. A Él debe de apuntar nuestras vidas en todo momento, en todo lo que hagamos, en medio de lo que estemos haciendo. Si bien a lo mejor no nos toca morir como mártires, pues vivamos para Él. Si no vamos a morir como mártires, vive tu vida cada segundo, cada respirar, cada sudor de tu sangre, que sea para cumplir tu propósito, para pues llevar a su palabra, para predicar su palabra, para que tu vida glorifique al Señor. Y entonces, viendo tus obras, como dice en Mateo 5 acerca de la luz del mundo, y viendo nuestras obras glorifiquen al Padre que está en los cielos, ¿no? Ese es nuestro propósito. Nuestro propósito no es estar en esta tierra para ver la tele, para trabajar, regresar, ver la tele, comer, tener hijos. No solamente se queda en eso. Nuestro propósito va más allá. No nada más es ir a la iglesia, sentarte y calentar la banca. Créeme que estas pequeñas acciones que Dios ha permitido en el mundo, en este año que pasamos, simplemente nos han mostrado nuestra condición, en qué momento está nuestra vida espiritual. Si realmente mi vida espiritual dependía de un escuchar cada domingo, o realmente dependía de mi relación con el Señor, ¿no? Y entre muchas cosas más, ¿no? Nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Que es una acción bien pequeñita de Dios, bien pequeñita. Muchos creen que ya es el apocalipsis, ¿no? Créeme que no está ni cerca de eso. Yo no creo que sea ni el comienzo ni cerca de eso. Pero bueno, esa es otra historia.
Esto es lo que vemos en estas conversaciones que el Señor, en estos encuentros con estos personajes que el Señor tiene. Bueno, ahora sí, a modo de ya entrar al texto, este es el tercer milagro que el apóstol Juan va a presentarnos, ¿no? Verso 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Te acuerdas que nuestro Señor Jesús estaba en su tierra? Al punto en el que se dice este dicho, ¿no? Que el profeta no es profeta en su tierra, ¿no? Él estaba ahí, era en el norte, y en Judea, y entonces el Señor toma la decisión de regresar. Ahora, dice que regresa a una fiesta de los judíos. Esto es importante en cierto sentido porque hay algunas fiestas, 3 fiestas para los judíos que son, que eran fiestas de peregrinación, en donde la gente tenía que ir hacia Jerusalén, por lo menos en estas 3 fiestas, ¿no? Y eran de suma importancia tendrían que ir los judíos de donde estuviesen, regresar a Jerusalén en estas 3 fiestas. Una era la Pascua, otra era el Pentecostés y otra era la fiesta de los tabernáculos. ¿A cuál? Pues no se nos dice, Juan no dice a cuál fiesta fue a la que el Señor regresó a Jerusalén, pero seguramente es una de estas 3 fiestas. Por lo cual también nos dice que han pasado varios días. No fue al día siguiente, como nos lo ha dicho, sino han pasado varios días, ¿no? Verso 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Betesda significa casa de misericordia. A nuestro Señor le encantan estas referencias hermosas, maravillosas, en donde el lugar tiene un nombre o la persona tiene un nombre, en donde Él va a actuar como en paralelo al nombre ya sea el lugar o la persona, ¿no? Entonces eso está padre. Casa de misericordia, ¿no? Que no se te quite de la mente esta idea de la casa de misericordia. Y aunque el Señor muestra definitivamente misericordia en este pasaje al sanar a este hombre paralítico de 38 años, o que lleva 38 años paralítico, al Señor extender su misericordia, la misericordia más grande que el Señor nos ha presentado a la humanidad, no fue en estos hechos de sanidad física, sino fue en la cruz. Y eso se me hace maravilloso porque de alguna forma el gozo que el Señor nos da a partir del recibir el perdón de nuestros pecados va más allá de una condición física, va más allá de una condición emocional. Y mira, no quiero minimizar cualquier dolor por causa de una enfermedad o por causa de algo emocional, de un rompimiento, de una relación. No quiero ser indiferente a ello, pero ¿sabes qué es más importante que todo eso? Que pudiésemos recibir el regalo de una sanidad o simplemente que estemos bien emocionalmente o bien económicamente. ¿Sabes cuál es la mayor bendición que tú y yo podemos recibir de parte de Dios? Es el perdón de nuestros pecados. Lo triste de esto es que mucha gente, ahorita vamos a profundizar más en este punto, pero desafortunadamente mucha gente estaría dispuesta a recibir un bien temporal, hablo salud, dinero, por encima del bien eterno o por encima de nuestra reconciliación con Dios. Y eso es demasiado triste para la persona, porque pues sí, podrá estar bien aquí en esta tierra, podrá tener salud, ¿no? Y que de repente ni es nada estable eso, o sea, ni siquiera es algo estable. Pero hablando de la gente que estaría dispuesta a cambiar todo, si pusieran sobre la mesa, ¿qué prefieres? ¿El perdón de tus pecados? ¿O estar bien de salud, tú y toda tu familia? ¿O tener tu estabilidad económica? ¿O tener amor? ¿No? ¿Qué prefieres? ¿No? Y te aseguro que muchos agarrarían la opción B en lugar de agarrar el perdón de nuestros pecados. Cuando esta vida va a durar 80 años, ya está ahí, ¿no?
y la eternidad pues va a ser eterna, ¿no? En fin, como manera de reflexión, ¿no? ¿En dónde están puestos tus ojos? ¿En estas cosas? ¿O realmente te interesa conocer al Señor y que Él te conozca y tener una relación con Él? Pues rendirte delante de Él, que Él sea el que mande y nosotros obedecemos, que sea el Señor de tu vida. Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. La pregunta es, ¿Él es tu pastor? ¿Tú eres oveja? Y hablando de ovejas, las ovejas son... ¿por qué escoge el Señor como animal para referirse a nosotros las ovejas? Qué interesante, ¿no? ¿Por qué escoge el Señor ovejas? ¿Por qué no dijo, bueno, ustedes son, no sé, los leones, ¿no? Así como un animal más imponente, ¿no? O las águilas, ¿no? Aunque en algún pasaje, en un salmo hace referencia a eso. Pero, ¿por qué utiliza el animal una oveja? ¿Por qué? Porque las ovejas pues, son frágiles, son incapaces de ver por sí mismas, hasta se pueden desorientar y perder muy fácilmente porque dependen de su pastor. Qué interesante, ¿no? En fin, otro tema. Verso 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Mira, ojalá Dios quiera que tú y yo podamos reconocernos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Más allá de una condición física, está hablando, nos puede mostrar este pasaje una condición espiritual que es más grave que cualquier condición física. Igual, no, repito la idea, no quiero ser indiferente ante alguna situación física que pudiéramos estar pasando, que pudiera pasar cualquiera de nosotros, ya sea nosotros o algún familiar. No quiero ser indiferente, pero ¿sabes qué? Definitivamente hay algo más grave que una enfermedad física, que es la enfermedad espiritual, o la ceguera espiritual, o la cojera espiritual, o la incapacidad espiritual de reconocerse o reconocernos que necesitamos de Dios. Y ¿sabes qué? Ese es el punto medular del Evangelio. Bueno, hay varios puntos que podrían ser el punto medular es que el Señor murió por nosotros, pero en cuanto a lo que nos corresponde a nosotros, ¿sabes qué? El punto medular es el reconocer mi incapacidad, el reconocerme necesitado de Dios, el reconocer que le necesito, el reconocerme que estoy enfermo, que necesito de Él, que soy un pecador, así con todas las palabras, que soy un pecador, que he ofendido a Dios con mis actos durante toda mi vida. Y ¿sabes qué? El enfermo no va a poder recibir la medicina hasta que no se reconozca enfermo. El pecador no va a poder recibir el perdón de sus pecados hasta que no se arrepienta. Entonces, muy significativo el tema de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Mira, Lucas 4, 16, 21, un pasaje maravilloso. Maravilloso, el Señor entrando en el templo. Dice, vino nuestro Señor a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. Lo más probable que es paralelo en estos días que el Señor fue a su tierra, muy cercano a lo que leímos hace unas semanas. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer. Esto es bien interesante porque lo que sucedía era que en las sinagogas de día en día o cada vez que leían una porción de la escritura le asignaban pues a cada quien, ahora mañana tú, o sea, en el momento llegaban y te toca a ti hoy leer esta porción. Al día siguiente llegaban y llegaba el otro y te toca a ti leer esta porción y así sucesivamente, ¿no? Obviamente pues de los que se mantenían ahí constantes seguramente. Entonces al Señor diosidenciamente le toca esta escritura. Eso se me hace glorioso, maravilloso, que al Señor no se le va ningún detalle, ¿no? Dice que se le dio a leer el libro del profeta Isaías, verso 17. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Te acuerdas? Había ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a apreciar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! Híjole, lo leo y me emociona, ¿no? La verdad es que a esto vino el Señor. Pero fíjate a lo que vino. Dice, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Tú crees que la buena nueva para un pobre sería decirle: oye, ¿sabes qué? Te saco de tu miseria, de tu pobreza, y ahora es rico. Ahora ya es rico, ¿no? Ya no tienes necesidad de nada. No está hablando de una pobreza física o material, está hablando de una pobreza espiritual. ¿Te acuerdas Mateo 5:3? El sermón del monte comienza con: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hice pausa para ver si tú lo recitabas junto conmigo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así comienza el sermón del monte, diciéndoles la llave para entrar al reino de los cielos. En otras palabras, la llave para entrar al reino es la pobreza espiritual. Y esta palabra pobre no se refiere a alguien que no tiene dinero, sino a alguien que está viviendo en una miseria espiritual. En una miseria que no puede sostenerse, ni no puede tener sustento, ni puede tener forma de trabajar, ni de suplir sus necesidades. Esa es la incapacidad a la cual tú y yo debemos reconocer de nuestras vidas. El hecho de decir: yo no puedo ni con mi propia vida, no puedo con mi miseria espiritual. Ahora, obviamente está hablando más de una condición física. Estos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, está hablando, o sea, para nosotros nos está hablando más de una condición espiritual que una condición física. La Escritura muchas veces no está hablando de una condición física, sino de una condición espiritual en la cual estamos. Ahora, ¿cuál es esa condición miserable a la cual tú y yo podríamos estar viviendo el día de hoy, ¿no? Espiritual más que física, ¿no? ¿Cuál podría ser, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso yo, ¿no? El hecho de el hombre que le es infiel a su esposa, y créeme que la miseria espiritual que ahí hay es terrible. O sea, no pudiendo el hombre ni siquiera disfrutar de una, de otra, el dinero no le alcanza, viviendo en mentira tras mentira, engañando a sus hijos, a veces hasta supliendo la necesidad más de los hijos de que a veces ni siquiera son de ellos, más que de los propios. La mujer que es dejada por causa del marido que se va y que a veces ni les provee económicamente, ya ni mencionemos a veces emocionalmente. Dime si esa no es una miseria espiritual. O sea, aquel que se la pasa robando y que a veces por causa del robo ni les alcanza el dinero, el que se la pasa mintiendo, el que se pasa buscando tesoros acá y viviendo en una insatisfacción, y como diría Salomón en Eclesiastés, como todos estos queriendo agarrar humo, ¿no? O por ejemplo el joven que vive con su esperanza puesta en su carrera, en el éxito, y si no llega el éxito, si no llega la fama, ¿no? O el éxito en el ámbito que tú quieras, se encuentra en una completa insatisfacción. Dime si eso no es una miseria. De verdad, o sea, yo lo viví con mis propios ojos. Mis padres se separaron por causa de una infidelidad. ¿Y qué te digo? O sea, a partir de ahí, en mi familia fue una miseria espiritual, emocional, hasta que el Señor llegó a nuestras vidas. Bendita incapacidad, porque solo así a veces volteamos a ver al Señor. Entonces, la verdad es que hasta que Cristo llega a nuestras vidas es que podemos, así como llegó a
a este estanque de misericordia. Benditos los estanques de misericordia donde llega el Señor, porque entonces esa miseria que pudiésemos estar viviendo, de ahí el Señor nos saca. Ahora, esto le di toda una connotación hacia aquellos que a lo mejor no le han rendido su vida al Señor, ¿no? Y viven en un pecado deliberado constantemente, ajenos de la vida de Dios, como dice en Efesios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero también le quiero dar otra connotación para los que tal vez ya están en la iglesia asistiendo y escondiendo sus pecados, ¿no? Con un pecado ahí oculto, viviendo también en una miseria, ¿no? En una miseria espiritual en donde no, hasta escondidas lo haces, en obscuridad lo haces porque no quieres ser descubierto o no quieres ser descubierta, o tienes que andar escondiendo cosas, engañando, mintiendo, o simplemente viviendo esa doble vida, ¿no? En ese pecado oculto que a veces guardamos, proveyendo solamente para la carne. ¿Y sabes qué? Que, hasta que no reconozcamos, que no podemos, hasta que no reconozcamos, ahorita vamos a ver otro punto acerca de eso, pero hasta que no reconozcamos que somos incapaces de salir de esa miseria, llámese como se llame, sea que nunca le has rendido tu vida a Cristo y estás viviendo en una miseria, lejos del Señor, adicto a alguna droga, adicto al alcohol, agarrado de un vicio, agarrado de una doble relación, agarrado de rencores, agarrado de odio hacia las demás personas, mientras vivas en esa miseria y no reconozcas que es una miseria uno, y no te justifiques, porque si la justificación es un acto que viene desde el huerto del Edén, desde Génesis. Cuando Adán y Eva pecan, se rebelan contra Dios, desobedecen a Dios, lo primero que hace Adán es justificarse. La mujer que me diste. Y Eva lo que hace, justificarse. La serpiente, ¿no? Y pues ya la serpiente ya no tenía para dónde apuntar, ¿no? Entonces, solo justificación. En lugar de afrontar mi responsabilidad, decir, sí, soy un pecador. Y paso 2, reconozco que he ofendido a Dios. Reconozco que he ofendido a Dios. Esos son las dos llaves, ¿no? Reconocer que soy un pobre en espíritu, que no puedo por mí mismo, que estoy cansado de mi miseria espiritual, cansado de vivir esta vida ofendiendo a Dios, ofendiendo a todo aquel que me rodea, lastimando a todos los de a mi alrededor, y hasta que no diga, Señor, te necesito. Ya no puedo más. No puedo más con esta vida. Te necesito. Entonces es que podremos recibir la medicina. Paso 1, reconocer mi condición. Paso 2, reconocer quién es Él. Reconocer que le necesito. Reconocer que solamente Él puede sacarme de esta miseria espiritual. Y entonces llegarás al estanque de la misericordia. Fíjate, el Señor, en el momento que viene a esta tierra, ¿no? La misericordia más grande recibida no fue en los milagros, sino fue en la cruz. No fue en los paliativos, así llamémoslo, sanidades y todo esto, sino fue en el momento que derramó en la cruz la salvación por la humanidad. El problema más grande del humano no es la falta de dinero, no es la falta de salud, no es la falta de una estabilidad económica, no es la falta de tener una buena relación en la cual seamos perfecta y completamente compatibles, no es el que tenga yo unos buenos padres, no es el que yo tenga unos buenos hijos. El gran problema del humano es el pecado. Y hasta que no reconozcamos que somos pecadores y que hemos ofendido a Dios, no va a haber la medicina. En fin, vamos a avanzar, si no, no vamos a terminar. Verso 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la Pascua de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo, que se llama Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En este yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después de que el ángel agitaba el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Mira, el verso 4 es interesante porque en los escritos del Mar Muerto por ahí del año de 1965 que encontraron, que son unos escritos muy antiguos, o los más antiguos de los cuales tenemos registro en la era moderna, estos escritos, este verso 4 lo tienen como una nota hacia el pie de los escritos, como en una nota, no precisamente incrustado aquí en el texto. Lo cual, pues bueno, nos hace ver dos cosas. Una, que tal vez no Juan lo escribió, aunque no irrumpe con la idea del texto, porque si le seguimos leyendo el relato, pues en la conversación que el Señor tiene con el enfermo o con el paralítico, pues vemos que él quería bajar al agua para recibir su sanidad y que no podía, ¿no? Y había, la segunda cosa es que era una leyenda este hecho de que un ángel bajaba y tocaba. Ahora, ¿que podría ser verdad? Sí, por supuesto que podría ser verdad. Pero yo en lo personal, me cargo un poquito más a que era una leyenda urbana, así como hace varios años el agua de Tlacote en Querétaro, ¿no? Que era un agua que curaba y que sanaba, ¿no? Y entonces un señor un día fue por esta agua y le regaló a mi abuelo agua, pero este señor agarró de la casa donde vivíamos, mi mamá, mi hermano y yo, agarró del agua que había en la llave y de esa agua fue la que le dio a mi abuelo, y mi abuelo la tomó y dijo, ¡oh, sí sabe diferente!, ¿no? Pensando que era agua de Tlacote, ¿no? Hazme un favor. Entonces hay una leyenda urbana, ¿no? Había una leyenda urbana. Yo me cargo un poquito más para allá, pero pues si tú quieres creer que si era un ángel, está bien, no pasa nada, no irrumpe, porque también en ese tiempo había mucha manifestación de ángeles. Entonces, bueno, al final, eso de que está a la nota, que era una nota, nos hace ver que simplemente como, nota, recuerden que había una leyenda, así lo percibo yo, había una leyenda acerca de un ángel que tocaba, ¿no? Para poner como en contexto esta idea. Ya sea que Juan, el discípulo, lo escribió, o cuando lo estaban redactando lo anotaron, haz una nota, o ya sea que algún escriba cercano a esa época, cuando lo fueron transcribiendo, pues escribió esa nota, ¿no? Cualquiera de las dos está bien, no pasa nada. No irrumpe con el texto y tampoco afecta el hecho de que si era una idea o ahí popular, o realmente si bajaba un ángel. Pero el chiste es que la gente pensaba que esa agua o que recibían un bien en ciertos momentos, ¿no? Y dice que, verso 5, que había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. No que estaba ahí, que estaba enfermo, paralítico. Cuando Jesús lo vio acostado, maravilloso que Jesús lo haya visto. Supo que llevaba ya mucho tiempo así. Pues ¿por qué lo supo? Pues porque Él es Dios, ¿no? Él lo sabe todo, ¿no? De hecho, llegó a la cita Él, ¿no? Llegó a la cita por Él, ¿no? O sea, qué mejor lugar ahí como para haber hecho cantidad de milagros, ¿no? Pero fue por Él, fue por Él. ¿Por qué fue por Él nada más? Soberanía de Dios, así Dios lo decidió. ¿Por qué? No lo sé, no lo entiendo. ¿Por qué fue solamente por Él? No lo sé. Seguramente todos los demás tendrán su oportunidad de escuchar el evangelio, pero en este momento fue por Él. Y le pregunta, qué interesante pregunta le hace el Señor. ¿Quieres ser sano? Imagínate, ¿no? 38 años paralítico, ¿no? ¿Qué le dirías, no? 38 años viviendo en una vida miserable. ¿Qué le respondes? Pues mira, déjame pensarlo. Pero ya llevo aquí 38 años. O sea, ¿qué pregunta el Señor le hace, no? ¿Quieres ser sano? ¿Y por qué le pregunta eso? Porque es la misma pregunta que nos hace a ti y a mí.
¿Quieres ser sano de tu miseria espiritual? ¿Quieres ser sano de tu vida miserable, lejos de Dios, ofendiendo, lastimándote y lastimando a los demás, ofendiendo a Dios? ¿Quieres ser sano? Esa pregunta nos hace el Señor a ti y a mí. ¿Quieres ya ser libre de la esclavitud de tu pecado oculto, de la esclavitud de tu pecado, de tu vicio? ¿Quieres ser libre? ¿Qué le vas a responder? ¿Llevas 38 años así? ¿No? ¿Qué le vas a responder, paralítico? Y el paralítico le responde de la manera correcta. Fíjate lo que le responde. Señor, el enfermo le respondió: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro descendió ya antes que yo. O sea, el paralítico ni rodando se podría llegar, estaba paralítico y nadie le hacía el paro de llevarlo. Porque pues en lo que lo cargaban y todo, y llegaba, ya otro le había dado gane, ¿no? Respondió de manera correcta, porque, ¿sabes qué? Reconoce que él es incapaz. Se reconoce incapaz, como un pobre en espíritu. Reconozco que yo no puedo. ¿Habrá alguien que me ayude? ¿Habrá alguien que me ayude? ¿No? O sea, imagínate, ¿quieres ser sano? Sí, ¿habrá alguien que me ayude? ¿No? O sea, esa sería la respuesta. Sí quiero ser sano, pero yo no puedo. ¿Alguien podrá ayudarme? Bendito nuestro Señor. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes? En cualquiera que sea la circunstancia, sin el Señor, viviendo en una vida de miseria espiritual, ofendiendo, lastimándote. ¿Ya te cansaste de lastimar a tus padres? ¿Ya te cansaste de lastimar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿Ya te cansaste? ¿O estás bien? Mira, el problema de decir, no, yo estoy bien, todo bien, yo soy perfecto. Mira lo que dice el Señor en Marcos 2:16. Que tengo dos textos, entonces estaba pensando cuál te leo primero. Marcos 2:16 y 17 dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto el Señor, me encanta que el Señor, escuchando las conversaciones de los demás, ¿no? Atento a todo movimiento. ¿Por qué? Porque el Señor es omnisciente. Nuestro Señor Jesús, mientras estuvo en esta tierra, seguía siendo 100% Dios, 100% hombre. Omnisciente, omnipresente, ¿no? Siendo omnisciente, escucha la conversación de los demás y les dice a los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pregunta. ¿Los los escribas y los fariseos no habrán sido pecadores? ¿No habrán estado enfermos? Pues claro. Sin embargo, ellos no se reconocían enfermos, no se reconocían pecadores. Ellos se reconocían santos, que estaban bien. Por eso te preguntaba, ¿te sientes que estás bien? ¿No te has cansado de lastimar a tu esposa? ¿No te has cansado de lastimar a tu esposo? ¿No te has cansado de humillar a tu esposa? ¿No te has cansado de humillar, de mentirle, de faltarle, de, no sé, gastarte el dinero por otro lado, de gastarte tu fuerza por otro lado? ¿No te has cansado de lastimar a tus hijos? ¿No te has cansado de vivir en odio, en orgullo, que ya ni lo aguantas tú mismo? ¿Sabes que el odio se pasa a resentimiento y el resentimiento termina en una amargura? ¿No te has cansado? No sé en qué etapa pudieras estar. ¿No te has cansado de vivir en una vida amargada? ¿Cuántos años llevas así? Tal vez como este hombre, llevo 38 años en esto. Yo te quiero decir, viví, no sé, como 20 años de mi vida, aun cuando ya conocí al Señor, viví como 20 años odiando a mis padres. ¿Sabes qué? Hasta que
dejé por un lado la justificación. Dejé la justificación hacia un lado. Dejé de culpar a mis padres. Dejé de señalar a mis padres. Dejé de sentirme más santo que mis padres. Y entonces pude reconocer que estaba viviendo en una vida de odio y de rencor. Y pasivo, no era odio y rencor que no les hablara ni nada, sino era un odio y rencor pasivo, ¿no? Dentro de mí. Pero no podía yo decirle a mis padres te amo, hasta que reconocí que había en mi vida una miseria espiritual. Y le dije al Señor, yo no puedo. Voy a dejar de justificarme, voy a dejar de buscar, pues sí, eso, una justificación. De decir, es que él es el culpable, es que ella es la culpable, es que él me hizo, es que ella me hizo. No, yo necesito perdonarlos. Yo necesito reconocer que al igual que ellos, yo soy un pecador. Que no soy más que ellos. Si no fuese por Cristo, tal vez hubiese sido yo no 2 veces peor que mis papás, hubiese sido 1,000,000 de veces peor que mis papás. ¿Cómo estás? ¿Estás sano? En fin, te quisiera leer el otro verso, te lo voy a dejar de tarea, Lucas 18, del 9 al 14. Aquel hombre publicano y aquel fariseo que están orando en el templo, y mientras el fariseo decía, gracias Señor porque no me has hecho como pecador. Y gracias porque yo doy mis diezmos a tiempo. Yo soy un santo. Y el otro, fíjate lo que él decía, ¿no? Dice que ni siquiera se atrevía a alzar los ojos, sino que bajaba, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso 14, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Te das cuenta? La actitud que justifica. La actitud que justifica, la de reconocer quién soy y arrepentirme. Arrepentimiento es cambio de conducta. Es realmente soltar y no proveer para la carne. Soltar completamente. Si tienes un vicio, tira tu vicio. Y no proveas para la carne, no te lo guardes. El Señor te quiere hacer libre, pero no lo guardes. O sea, es como decir, bueno, guardo mi cigarrito por si se me antoja en algún momento. No, tíralo. Confía en el Señor. Confía que Él es suficiente, que no necesitas nada. Confía en el Señor. Si estás en una relación, en adulterio, termina la relación. Dile, ya no quiero saber nada, termina la relación y reconcíliate con tu esposa, pídele perdón a Dios y bueno, entra en proceso de sanación y de consejería en donde el Señor te puede ayudar, ¿no? El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, pero el que lo encubre será condenado. Entonces, ¿hasta dónde quieres vivir en tu miseria espiritual? Perdona a tus padres, perdona a quienes te han ofendido. O sea, no se trata de eso, se trata de mí, yo, Dios, ¿no? En fin, verso 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. 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 Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Me encanta, observa los detalles. Dice que el Señor le dijo, hombre, levanta tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante el Señor hace una transformación maravillosa, al punto que el hombre toma su lecho y anda. Mira, una persona de paso cero a caminar, de no caminar a caminar, necesita un proceso de los músculos, irse fortaleciendo, no sé mucho del tema, pero pues, es un poco lógico, no va a caminar de inmediato. Aquí el Señor al instante, eso me hace pensar, 2 Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dime si no eso es maravilloso. El que está en Cristo, el que rinde su vida a Cristo, el que rinde su pecado a Cristo, Dios te ayuda. Dios no te deja solo en el proceso. Te ha dado el Espíritu Santo, te ha dado su palabra, te ha dado a la iglesia para que puedas caminar en libertad de cualquier tipo de pecado. En libertad. Si tienes un pecado que no puedes, habla con alguien, acércate con alguien que sepas que te va a aconsejar bíblicamente, ¿no? Tu pastor, conmigo, estoy a tus órdenes, mi esposa, y créeme, Dios te va a ayudar. Primero habla con el Señor, ¿no? Reconoce que es un pecado y arrepiéntete, ¿no? Y si no, entrégale tu vida al Señor, suelta tu miseria espiritual. Luego dice, y aquel día de reposo, qué interesante que aquel día de reposo, y el Señor le dijo, observa bien, pon atención, le dijo, toma tu lecho y anda. Aquel hombre fue sanado, agarró su lecho y anduvo en día de reposo. ¿Por qué es importante esto? Verso 10. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, ¿no? Los religiosos, como siempre. No puedes cargar, fíjate. Para los judíos, el mandato fue el séptimo día será día de reposo, ¿no? Allá en Éxodo 20 lo vemos, allá en los 10 mandamientos. Bueno, el Señor al dar el día de reposo no era para dormirse, para ir al tianguis, no hacer nada. El día de reposo no es para entonces no voy a hacer absolutamente nada, no voy a atender la cama, me la voy a pasar acostado, no. Y lo que los judíos hicieron fue poner reglas, ¿no? Como era un mandato muy abierto, muy abierto para ellos, para su concepción, para nuestra concepción humana, que queremos el ABCD cuando está muy claro que era el día de reposo, pero bueno. Entonces lo que pusieron es, el día de reposo tienes permitido cargar hasta cierto peso. Más de ese peso, entonces estás pecando. Algo que no dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si lees la Biblia, en donde están los mandatos, en Éxodo 20, te das cuenta que no viene eso. Simplemente dice, guardarás el día de reposo. Pero ellos se encargaron en poner reglas, estatutos, ¿no? De hombre. Y el Señor hasta les dijo, ustedes invalidan la palabra de Dios por sus estatutos, por sus mandatos, ¿no? Lo vimos la semana pasada, no pensar más allá de lo que la Escritura nos dice. Ya, eso nos va a llevar a un error y nos puede llevar a pecar o a una actitud religiosa como esta. Entonces, eso de que él cargara su lecho, o sea, era lo de menos. O sea, lleva 38 años paralítico, el Señor le dijo, toma tu lecho y anda. Y me encanta que este hombre obedece. O sea, él sabía que era de reposo, imagínate. No, es que, Señor, no me está permitido cargar el lecho, ¿no? Que le hubiera respondido al Señor, ¿no? El Señor ya sabía que iba a responder, ¿no? Que lo cual iba a ser su reacción. Porque esa es la misma reacción de las conversaciones que el Señor tuvo con los personajes anteriores en este evangelio. Y con todos los que el Señor se topaba. Esta reacción de obediencia. Había una reacción al escuchar la voz del Señor, al recibir tu bendición, tu perdón de pecados. Había una reacción, obediencia. Una evidencia de un cristiano que ha nacido de nuevo es la obediencia a la palabra de Dios. Una evidencia. No es obedezco y entonces soy salvo. No, es una evidencia de que he nacido de nuevo. Verso 10. Entonces los judíos le dijeron, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Yo obedecí. ¿Qué querías? Me estás sanando, ¿no? Entonces le preguntaron, ¿quién es aquel que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. El Señor se apartó. El Señor, ¿sabes por qué
en día de reposo le dijo a este hombre, toma tu lecho y anda, porque así iba a llamar la atención. Así iba a llamar la atención. Y también, mira, fíjate, quiero yo dos propósitos en esto. Una, iba a llamar la atención de los fariseos, ¿no? Para seguir haciendo más evidente su religiosidad. Pero había una todavía más grande que esa, y que era hacer evidente la obediencia de este joven, o de este señor, o de esta persona. Porque no sabemos si era joven, o señor, o qué, ¿no? Yo, pues, mayor. Yo tengo 40 años, ¿no? O sea, estoy mayor. Así, lo único que el Señor quería, yo pienso es dos cosas. Una, que fuera glorificado su nombre, pero más allá que eso, era hacer evidente la obediencia de este hombre en contra de la religiosidad de ese momento. Eso está maravilloso. Se hace evidente tu obediencia al Señor, se hace evidente tu nuevo nacimiento en la obediencia. Eso está maravilloso, ¿no? ¿Quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? El que había sanado no sabía quién era porque el Señor se había apartado de aquel lugar. Después lo halló Jesús. Fíjate dónde lo halló. Para empezar, este señor dice que pues, levantándose se fue al templo, ¿no? A ver, se levantó, agarró su lecho y se fue al templo y ahí lo toparon y le dijeron, ¿no? Y luego dice que días después el Señor le halló en el templo y le dijo, mira, el Señor lo encontró en el templo. Lo cual me habla mucho del corazón de este hombre. De que este corazón estaba deseoso de buscar a Dios. De agradecerle y de conocer al Señor. Otra evidencia de alguien que ha nacido de nuevo. Su relación con el Señor. Su relación personal con Dios. Biblia, oración, las dos sesiones anteriores, los dos videos anteriores, ahí está todo eso. Oración, lectura, y le podríamos añadir y la iglesia, congregarse, reunirse, ser parte de la iglesia, ser la iglesia. Entonces, este hombre está haciendo eso, siendo la iglesia, ¿no? Buscando a Dios, teniendo una relación con el Señor. En aquel entonces no había Biblias, así como el día de hoy, sino en el templo ibas y escuchabas la palabra de Dios. Y había Biblias ambulantes. Eso maravilloso. Solamente alguien con dinero tenía acceso a comprar alguna parte de la escritura, ¿no? Después halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Y fíjate lo que le dice, no peques más. O sea, vive tu vida en libertad. Para que no te venga algo peor. ¿Qué puede ser peor que 38 años paralítico? ¿Qué podría ser peor? El infierno. El infierno, definitivamente. Hay algo peor que cualquier enfermedad, que cualquier condición aquí, que falta de dinero, y es el infierno, ¿no? Por eso el Señor le dice, ya no peques más, porque entonces puede ser que no recaigas en una enfermedad, puede ser, pero lo que sí te puedo decir es que haces evidente cuál es tu naturaleza. Porque el Señor le dijo a los fariseos, vosotros queréis hacer las obras de vuestro padre el diablo, ¿no? Entonces, ¿tú qué obras haces? ¿Tú y yo qué obras hacemos? ¿Las de nuestro Padre Dios o las de nuestro...? Son evidencias. No estoy diciendo, me voy a portar bien, ya me voy a portar bien y ya. No. Naces de nuevo y como evidencia todo esto que hemos hablado, ¿no? Incapacidad, reconocer mi pecado, rendirme a Él, etc. Verso 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, ¿no? Pues sí, me andan cuestionando, pues ya tengo la respuesta. Fue Jesús. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. Porque los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Estos 3 versículos, a partir del 15 en adelante, los veremos la siguiente semana, ¿no? Para cerrar
esta idea. Lo que me quiero enfocar ya para terminar es en el hecho de que quieres ser sano de tu miseria espiritual, de tu pecado oculto. Solo Cristo lo puede hacer, reconociendo mi incapacidad, reconociendo mi pobreza espiritual, reconociendo que yo no puedo. Pero un punto importante, no proveyendo para la carne. No proveas para la carne, porque sabes que el proveer para la carne, eso es como no creer que el Señor puede completamente libertarte. Y sabes que hay una historia en la que las personas que se iban en barcos hacia otra ciudad, de repente y decían, quemo mi barco porque ya no voy a regresar. ¿Sabes qué? El no proveer para la carne muchas veces es eso, reconocer que yo sé que el Señor me va a libertar de cualquier tipo de esclavitud, libertad de cualquier pecado, y no proveo para la carne. Fíjate, dice Romanos 13:14, con esto termino, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo y no te proveáis. Ahora, ¿cómo te vistes del Señor? Métete, si hablo para dos ideas, para dos segmentos de persona, podría ser, para aquel que no le ha rendido su vida al Señor y que ha vivido una vida de miseria espiritual durante muchos años, ríndele tu vida al Señor. Y para aquel que ya conoce al Señor y sigue en una vida de pecado, ¿no? En una vida de miseria, de pecado constante, no proveas para la carne. Si hay una relación en la cual te está impidiendo relacionarte con Dios y sabes que es pecado y hay como una nube aquí que irrumpe en tu comunión con Dios, no proveas para la carne, termina esa relación y tan se acabó. Vístete del Señor Jesús, como a través de una comunión con Él, rindiéndote todos los días, reconociendo tu incapacidad. Mira, aparte de reconocer que no podemos, que somos incapaces, es tener una comunión con Él, venir a la Escritura, que no te sientas sabio en tu propia opinión, menospreciando la palabra de Dios, sino que reconozcamos que le necesitamos, viniendo a la palabra, buscando su sabiduría, que Él nos ayude a vivir como Él quiere que vivamos. ¿Y cómo sabemos cuál es el valor y estándar que el Señor tiene? Pues en su palabra. Y la palabra de Dios cumple con un efecto maravilloso que no sé cómo decirte que funciona, pero en medida que tú estás en una relación con Dios a través de su palabra, a través de la oración, como dice el Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, que transforma el alma. La Biblia, la palabra del Señor va a transformar tu alma. Vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor porque eres bueno con nosotros. Ayúdanos a nosotros que somos pecadores. Ayúdanos Señor. Te necesitamos. Reconocemos nuestra incapacidad. Reconocemos que no podemos por nosotros mismos. Tal vez hemos vivido una vida de miseria por muchos años. Tal vez hemos vivido años con un pecado oculto, justificándonos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, con nuestros pecados. Y como dice David, aún en el Salmo 51, en el Salmo 19, líbrame de los pecados que me son ocultos. Aún ahí, Señor, ayúdanos. Queremos vivir en santidad, en integridad contigo. Y por otro lado también aquellos que no le han rendido su vida al Señor, que puedan rendirse su vida a ti, Señor. Y que puedan salir de una vida de miseria. Gracias, Señor, por tu amor y tu paciencia. En el nombre de Cristo nuestro Señor Jesús. Amén. Pues familia, que tengas muy bonita semana. Pues nos estamos viendo en las células. Que Dios te bendiga.